El 14 de marzo de 1879 nació a las 11:30 de la mañana un niño llamado Albert en Ulm-Württemberg, Alemania. Al poco tiempo la familia se trasladó a Múnich y a los 15 años Albert abandonó tierras alemanas, pasó un año en Italia y en 1896 llegó a Suiza. Allí tuvo dificultades para ingresar en el Politécnico de Zúrich, pero finalmente lo consiguió y se graduó en 1900. 2 años después fue cuando consiguió el trabajo en la oficina de patentes en Berna y en 1905, con tan solo 26 años, formuló la teoría de la relatividad especial, lo cual desafió los fundamentos de la física clásica. Hasta ese momento, Isaac Newton, otro de los grandes de los que seguramente haremos un vídeo, había propuesto que el tiempo y el espacio eran absolutos e independientes. Según Newton, el tiempo avanzaba a un ritmo constante en todo el universo independientemente de lo que sucediera, y el espacio era un escenario fijo donde ocurrían los eventos, pero sin conexión entre ambos. Einstein, sin embargo, introdujo la idea de que tanto tiempo como espacio están interrelacionadas en una estructura de 4 dimensiones, las 3 dimensiones espaciales y la dimensión temporal, lo que hoy día conocemos como espacio-tiempo. A diferencia de las dimensiones espaciales, el tiempo no es algo que nosotros podamos ver o que podamos mover físicamente, pero es una dimensión en la que todos existimos y avanzamos continuamente. Para quienes estéis interesados en las contribuciones de Einstein, os vamos a dejar por aquí un artículo de la revista Annales de la Física, así que echadle un vistazo. A esta edad, Einstein ya se había casado con Mileva Maric, a quien dejó casi 2 décadas después por una prima hermana suya, lo cual le trajo bastantes problemas a nivel personal. Sobre los 32 años regresó de nuevo a Alemania para ocupar una cátedra en la Universidad de Praga en física teórica. Pasados 3 años allí, en 1914 ocurrió el atentado de Sarajevo, donde murió el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, lo cual desencadenó la Primera Guerra Mundial. Y un año después, en 1915, Einstein presentó la teoría de la relatividad general, con la cual reformuló por completo el concepto de la gravedad. Propuso que la gravedad no es solo una fuerza, sino una curvatura del espacio-tiempo causada por la materia y la energía. Y esto implica que el tiempo transcurre a diferentes velocidades en distintos campos gravitacionales. ¿Y en qué nos ha influido esto? Pues la teoría ha permitido una mejor comprensión de fenómenos astronómicos, ha sido fundamental en la cosmología moderna, incluyendo el entendimiento del Big Bang y la expansión del universo. También ha influido en la tecnología, como en el GPS, Sistema de Posicionamiento Global, que depende de correcciones basadas en la relatividad general para funcionar con precisión, y además predice fenómenos como el desplazamiento gravitacional de la luz y la existencia de agujeros negros, entre otras cosas. Años más tarde, en diciembre de 1932 y tan solo un mes antes del ascenso de Hitler al poder, emigró a los Estados Unidos. Y aquí es interesante mencionar que el gobierno de la Segunda República Española le había ofrecido un puesto como investigador en la Universidad Central de Madrid, y seguro que esto mucha gente no lo sabe, pero declinó la oferta por razones ideológicas y geopolíticas, como siempre, y dejo aquí la pregunta: ¿hubiese cambiado algo de alguna manera si Albert Einstein se hubiera quedado en territorio latino en vez de anglo? Hasta su muerte, en abril de 1955, permaneció en Estados Unidos investigando y dando clase. En esta sección del canal ya sabéis que lo que nos interesa es armar una historia de desarrollo para ver ciertas particularidades psicológicas, como ya hemos hecho con otros grandes genios de la historia. Para ello vamos a recurrir a fuentes fidedignas, como puede ser su propio libro titulado Mi visión del mundo y la biografía que escribió Jürgen Neffe, libros ambos que os dejamos en la descripción. Hay muy pocos documentos que se hayan conservado de su infancia, lo cual probablemente ha contribuido a numerosos mitos y leyendas que circulan por ahí y que todos damos por válidas. Y vamos a ponernos en contexto. Cuando Einstein nació, como dice Neffe en su libro, el ruido de los cascos de los caballos y el estruendo de las locomotoras de vapor eran el sonido de fondo de la vida en la ciudad. De inicio está documentado y dicho por él mismo que no empezó a hablar hasta pasados los 3 años, con lo cual ya tenemos una alarma, ¿no?, que se nos enciende ahí en cuanto a su neurodesarrollo. Y recordad que tenéis varios vídeos donde explicamos y donde incidimos específicamente en esta cuestión. Y tenía un comportamiento que era tildado de extraño, con cierta propensión a lo que llamaban ataques violentos,
teóricamente cuando algo no le gustaba, y la familia relata que esto sucedió con frecuencia hasta la edad de 7 años, al igual que una serie de comportamientos que por lo que describen podrían ser estereotipias. A los 7 años tenemos una mínima capacidad inhibitoria, por lo menos suficiente, como para frenar el impulso de responder inmediatamente cuando nos sobreviene una emoción. Pero no es que desaparezca como tal, ¿no? Sino que vamos ganando un poquito en autorregulación y además muchas veces eso evoluciona hacia algo un poquito más interno. Los niños que se relacionaban con él decían que era muy aburrido porque no compartía sus juegos, excepto cuando fuese él el que impartiese justicia, como por ejemplo a la hora de hacer de árbitro, y que no era un niño propenso a la mentira ni al engaño, sino que además era un devoto de la verdad. Prefería estar solo y dedicarse durante horas a sus intereses. Le gustaba mucho jugar con bloques de construcción, también con cartas, pero no a juegos de cartas, sino lo que hacía era apilar las cartas, ¿no? Y hacer como bloques o edificios, y al parecer se quedaba fascinado con la marquetería y con sus intrincados diseños. Siempre se ha dicho que fue un mal estudiante, pero si nos ceñimos a estos escritos, en realidad fue el mejor de su clase, lo que para nosotros sería primero de primaria, y se mantuvo entre los mejores a lo largo de toda la secundaria. Destacó solo en física y matemáticas, pero en el resto más o menos se mantenía en un buen nivel. Lo que sucede es que a veces traía malas notas, pero por dos razones principales. Una, por su comportamiento con los profesores, porque a veces los provocaba, y cito, con un desprecio rebelde. De hecho, un maestro le aconsejó que dejara la escuela porque, según él, su mera presencia socavaba el respeto que los demás tenían hacia él. A lo largo de toda su vida, Einstein se rebeló contra cualquier tipo de estructura autoritaria, contra las reglas rígidas en la escuela y en la universidad, contra los dictados de la vida burguesa, contra convenciones como por ejemplo los códigos de vestimenta, contra el dogmatismo en religión y también en la física, contra el militarismo, el nacionalismo, la ideología gubernamental y contra jefes y empleadores. Llegó a decir que la autoridad que se sube a la cabeza es el mayor enemigo de la verdad. Y si os fijáis, todo esto ya nos suena de las otras historias que hemos contado. La otra razón para traer malas notas es que no era bueno en educación física y además tampoco le gustaba competir en nada, ni siquiera en los juegos, y además, reconocido por él mismo, tenía una muy mala memoria para las palabras. Es decir, nos está hablando de memoria de trabajo, uno de los sistemas de soporte de la cognición. Y en esto siempre insisto mucho que es un poco donde nos cantan los trastornos del neurodesarrollo. De aquí muchos se han aprovechado para enarbolar la bandera de la dislexia, término discutido y discutible como entidad independiente, y ya de paso le decimos a los niños y a las familias que si Einstein pudo, otros con dificultades también podrán, algo que aunque se haga con la mejor intención no ayuda en nada, y es que encima Einstein hay uno. Por lo que cuenta la familia, era un ávido lector y además daba igual lo que sucediese a su alrededor porque él permanecía absorto en su trabajo, y además esto fue así toda la vida. Describen que no parecía notar a otras personas, como si de alguna manera pudiese aislarse internamente, y de hecho él escribió lo siguiente: todo lo que quería y esperaba de la vida era sentarme tranquilamente en algún rincón haciendo mi trabajo sin que el público me prestara atención. Si miramos un poco a la familia más cercana, la madre tocaba el piano y de hecho a él le instó a tocar el violín, el padre tenía entre sus intereses las matemáticas, solo que por la situación económica se tuvo que hacer comerciante, su tío Jacob era ingeniero y fundó junto con su hermano una empresa de ingeniería eléctrica en 1880, un año antes de que Albert naciera, y es más, es que fue su tío quien lo introdujo en las matemáticas durante toda la etapa de primaria y el que dijo que el niño tenía una gran capacidad para esta materia. Una cosa interesante que cuenta Albert en su libro y que voy a volver a citar es que un adulto normal nunca se preocupa por los problemas del espacio-tiempo. Todo lo que se puede pensar sobre ello, en su opinión, ya se ha hecho en la infancia. Sin embargo, yo, como me desarrollé muy lentamente, solo comencé a preguntarme por el espacio y el tiempo cuando ya era adulto. En consecuencia, profundicé en el tema mucho más de lo que lo hubiera hecho un niño común. Esto me recuerda bastante al mentor que tuvo Grigori Perelman, quien dijo de él
que nunca fue rápido en sus formulaciones, ¿no? Y que lo importante de las matemáticas era la profundidad a la que se llegaba. Y es más, Einstein le sugirió a Jean Piaget, uno de los grandes psicólogos infantiles de la historia, destacado por su teoría cognitiva constructivista del desarrollo de la inteligencia, que le preguntara a los niños sobre sus nociones intuitivas de velocidad, de espacio y de tiempo. Primero, para darles como un estímulo temprano y segundo, porque seguramente les serviría en sus investigaciones. Para el que no conozca la teoría de Piaget, diré de manera muy sucinta que él propuso que el conocimiento y la inteligencia se desarrollan activamente a través de la interacción del individuo con su entorno, a través de varias etapas y con un fuerte componente social y cultural. Y aunque todo esto es efectivamente cierto, la neurociencia cognitiva ha ampliado y en ocasiones modificado nuestra comprensión de cómo se desarrolla eso que llamamos inteligencia. Lo digo porque la teoría de Piaget es una base sobre la cual se ha construido el conocimiento que tenemos hoy día, pero hay mucho más y sin embargo vais a ver que las facultades de educación y en algunas de psicología, salvo que te toque alguien actualizado o alguien que intervenga con personas todos los días, vais a ver que seguramente solo se sigue explicando esto. Destacaban también de Einstein, los que lo conocieron, que conservaba cierta inmadurez, que esto es muy típico que te lo digan también en consulta, y que incluso de adulto era muy juguetón, tenía un vínculo especial con los niños y hubo un periodista que dijo una cosa muy interesante y que cito: es rápido para llegar a un entendimiento con los niños y solo tienen que mirarse entre ellos para convertirse en cómplices. Tenía un genio alegre y era bastante tendente a hacer bromas, pero ese carácter afable se contraponía a las ocasiones en las que era muy inflexible e incluso muy duro en el sentido de que sus allegados decían que le costaba mucho penetrar en sus emociones. También es destacable, y esto lo cuenta la que fue su segunda mujer, ¿no? Su prima hermana, que se le olvidaba comer cuando estaba inmerso en su trabajo, que no sabía cómo gestionar la economía para la vida diaria, que además era muy sincero e incluso indefenso. La hermana de Albert, Maya, al parecer era más una segunda madre que una hermana por cómo lo trataba. No obstante, hay un fragmento en el libro de Einstein en el que él dice que, bueno, que un 20% de esa ingenuidad era fingida. Digo, bueno, ya, pero el 80% era real. Y probablemente incluso, y esto es especulación mía, podría utilizar esa ingenuidad como estrategia para defenderse de los demás o de las claves sociales que puede ser que le costara entender. Otros aspectos destacados tienen que ver con el aprendizaje, pero muy acotado a su ámbito de interés y de mejor entendimiento. A los 15 años había completado el currículo completo de matemáticas en su escuela y comenta cómo su primer encuentro con la aritmética había sido casi una experiencia religiosa por su estructura clara y lógica, algo por lo cual también amaba la música y en concreto la de Mozart, otro genio del que tenemos que hacer un vídeo sí o sí. Y esto me lleva a pensar, y además lo digo siempre en las formaciones, matemáticas, música, idiomas, todo aquello que tenga una estructura lógica y que se construya en base a patrones, es muy fácil que atraiga a niños cuyo funcionamiento psicológico podríamos enmarcar dentro del trastorno del espectro del autismo. Más todo lo que hemos ido destacando. Y por ejemplo, Simón Baron Cohen, de la Universidad de Cambridge, que es uno de los mayores investigadores de autismo a nivel mundial, llegó a afirmar en 2003 que le parecía que tanto Einstein como Newton probablemente eran autistas. Pero bueno, ya sabemos que un diagnóstico no se puede hacer, ¿no?, sin conocer a la persona, sin analizar bien la historia de desarrollo, sin hacer una buena exploración cognitiva, etcétera, etcétera. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Encontramos parecidos con Bobby Fischer, con Nikola Tesla, con Grigori Perelman, con Ted Kaczynski? Vamos a finalizar el vídeo con algunos fragmentos que escribió el propio Einstein y que nos pueden ayudar a entender un poquito mejor cómo era su funcionamiento psicológico, a ver si os parece también que se anticipó a algunos acontecimientos. El trabajo intelectual significa y enriquece al hombre, tanto el productivo como el receptivo, es decir, hacer el esfuerzo por comprender. Y yo os pregunto, ¿hacéis un esfuerzo por comprender lo que sucede a vuestro alrededor? El recto sentido de los pueblos es sometido a una corrupción sistemática a través de la escuela y de la prensa, por una serie de personas y de instituciones con intereses económicos y políticos en la guerra. Consideramos el desarrollo espiritual europeo
como uno de nuestros bienes más importantes. Y este se basa en la libertad de opinión y de enseñanza y en el axioma de que la búsqueda de la verdad se ha de anteponer a todas las demás. Yo aquí pienso, en 2024 y viendo el camino hacia el que nos llevan diferentes potencias en Occidente, existe un espíritu de los tiempos, propio del sentir de cada generación, que se transmite y que imprime a la sociedad su sello característico. Y a la transformación de este espíritu temporal tiene que contribuir todo el mundo. Y yo pregunto, ¿de qué manera estás contribuyendo tú? Solo el individuo aislado puede pensar. Desde allí descubrirá nuevos valores y formulará normas morales que sirvan para la vida en comunidad. Una comunidad sana está tan ligada a la independencia de sus individuos como a su asociación dentro de su seno. El desarrollo de la economía y de la técnica ha agudizado tanto la lucha del hombre por su existencia que su libre maduración ha sufrido graves daños. Esto me recordó mucho a lo que decía Ted Kaczynski. Y mi favorita, la verdadera esencia de la ciencia no radica solo en sus aplicaciones prácticas, sino en la pasión, la perseverancia y el compromiso de aquellos que han trabajado incansablemente por expandir el conocimiento humano.